Bien, buenos días con todos. El día de hoy le voy a compartir una investigación que he realizado en el año 2023 que se titula Competencia de comprobación de contenidos y el consumo de información noticiosa en estudiantes de la comunicación. Mi nombre es Roque Vladimir Querón Ramos y pertenezco a la Universidad César Vallejo. Bien, ¿por qué el tema se hace tan importante, tan necesario en este siglo XXI? Como ustedes saben, los universitarios, la sociedad civil, el ciudadano de pie, se informaba a través de los medios tradicionales, que eran el periódico impreso, la radio y la televisión. Pero en los últimos 20 años aparecieron con fuerza nuevas formas para informarse. Entonces el estudiante universitario tiene nuevas formas para obtener información noticiosa. Antes esta información solamente era propiedad de estos medios tradicionales de información. Pero ahora, la democratización del Internet, llamado por algunos así, ha hecho que la información circule y se divulgue con mucha facilidad. Entonces, el estudiante universitario, especialmente de la carrera de ciencia de la comunicación, ha dejado de lado de informarse por la televisión, por la radio, por el periódico, y ahora se informa a través de sus teléfonos inteligentes, los llamados smartphones. Entonces, las redes sociales han cobrado un papel muy importante en este sentido, porque son los medios de divulgación de noticias periodísticas. Entonces, el papel del comunicador, del periodista de profesión, está siendo relegado por personas que por una experiencia ganada por sentido común, llamados influencers, divulgan la noticia. Y el riesgo está en que la persona lo puede transmitir. Es decir, el estudiante de comunicación se informa y puede cometer el error de divulgar esta noticia. ¿Por qué error? Porque no lo ha verificado, no ha comprobado si es cierta. Les comento, miren, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 2022, señala que los universitarios, estos jóvenes de entre 18 a 30 años, consumen noticias por Internet. ¿Por qué? Porque tienen el acceso fácil a sus dispositivos móviles o teléfonos inteligentes o celulares. Entonces, estamos partiendo de una realidad que no se puede ser negada. Ahora, el diario peruano en el año 2023 señaló números muy cercanos, donde dice que el estudiante universitario se informaba a través de las redes sociales, un 81% por Facebook y los demás porcentajes por YouTube, WhatsApp, TikTok, Twitter e Instagram. ¿Qué significa esto? Que el estudiante universitario consume noticias por las redes sociales, pero no solamente que consumir, sino también que lo transmite a otras personas. Entonces, estas cifras que nos arroja el Instituto Nacional de Estadística y la realidad que se observa como posibilidad que existe en los estudiantes de la carrera de comunicación, nos lleva a plantear dos variables. La primera, el consumo de noticias. ¿A qué se refiere el consumo de noticias? Bueno, es aquella en que el estudiante tiene la necesidad para informarse de contenidos. Puede darse por los medios tradicionales, como también por los medios digitales, estos medios que están en boga, en crecimiento, en desarrollo, en popularidad en este siglo XXI. Y puede generar dos cosas, que el estudiante genere contenido, que opine o que lo divulgue. Y en el estudio hemos trabajado 4 dimensiones del consumo de noticias. La primera, frecuencia de consumo de medios. ¿Por dónde consume? ¿Qué consume el estudiante? ¿Qué le gusta consumir? El otro está, frecuencia de consumo incidental. ¿Qué es lo que recibe? Puede ser de su agrado o no. La otra dimensión es la confianza y credibilidad que le da a lo que recibe o a lo que consume. Entonces, acá viene algo riesgoso, porque si no lo verifica y lo divulga, cae y se convierte en parte de la desinformación. Y la última dimensión es
¿Qué ámbito de interés tiene para el consumo de noticias? Bueno, nuestra segunda variable es la competencia de verificación de contenidos, la competencia de verificación de información noticiosa. El estudiante de ciencia de la comunicación del último ciclo tiene que salir en un nivel alto sobre esta competencia de verificación de contenido. ¿Por qué? Porque es el conjunto de conocimiento, procedimiento y de predisposición que le permiten al estudiante discriminar, diferenciar, separar el contenido sospechoso del contenido veraz. Entonces, el estudiante tiene que saber, conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar con ética y responsabilidad. Y como vemos en la diapositiva, trabajamos con 6 dimensiones, donde el estudiante conoce, comprende, aplica sus rutinas periodísticas, analiza las consecuencias de la divulgación de alguna información sospechosa, sintetiza esta información en base a datos, evalúa si es verdadera o no. Porque miren, jóvenes, miren que lo público, el estudiante tiene que conocer sobre el tema a verificar, tiene que comprender este tema, tiene que aplicar las rutinas que ha sido formado, esas rutinas periodísticas, analizar las consecuencias, sintetizar y evaluar. Ese es, resumen sí, las dimensiones de la competencia de verificación de contenidos. Bien, estas dos variables planteadas en el estudio nos llevan a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación que existe? ¿Qué relación existe entre el consumo de noticias con la competencia de verificación de contenidos? Entonces, el estudiante, mejor dicho, nosotros queremos conocer si el estudiante universitario, en especial el de la carrera de ciencia de la comunicación, desarrolla la competencia de verificación de contenidos a partir de la noticia que consume. Queremos ver esa relación. Nuestra investigación tiene un enfoque netamente cuantitativo. Vamos a emplear la estadística para probar las hipótesis y comprobarlas. Un nivel o alcance correlacional, porque vamos a relacionar estas variables. Un diseño no experimental, porque no manipulamos las variables. Y tipo básica. Bien, nuestra población y muestra. Bueno, la muestra estuvo conformada por 110 estudiantes de la carrera profesional de Ciencia de la Comunicación de una universidad privada. Nuestras técnicas fueron la encuesta y 2 cuestionarios, ambos válidos y confiables para cada variable. Bien, nuestros resultados los hemos resumido en 9 tablas. Primero, en el extremo superior izquierdo de la pantalla nos indican las frecuencias y porcentajes de los niveles de la variable consumo de noticias. Entonces, el estudiante universitario de ciencia de la comunicación alcanza un nivel medio, representado por un 75,5%. Esto es grave, porque un estudiante del último ciclo de esta carrera debería tener un nivel alto de consumo de noticias, pero no, es un nivel medio, situación de alarma. En el segundo cuadro, que está en la pared superior del medio, nos señala que respecto a esta competencia de verificación de contenidos, el estudiante obtuvo un nivel medio, representado por un 55,5%. Situación de alarma. ¿Por qué? Me dirán ustedes, porque el estudiante debió alcanzar un nivel alto, porque está terminando la carrera. Entonces, este nivel medio me dice que no está siendo formado con las competencias profesionales que le exige el siglo XXI. Luego, ¿qué hicimos nosotros? Para la prueba de hipótesis, hemos relacionado la variable consumo de noticias con cada una de las dimensiones de la variable comprensión, que diga competencias de verificación de contenidos. Como le mostré en las diapositivas anteriores, la competencia de verificación de contenido tenía 6 dimensiones. Ahora, ¿cómo sabemos si tiene relación o no relación? Si el valor alcanza igualdad o menor a 0,05, significa que es relación.
si es mayor a ese valor, no hay relación, son independientes, no se asocian. Como las variables de estudio son cualitativas, hemos aplicado la prueba chi cuadrado para comprobar si hay o no relación. Y si vemos en las 6 tablas, donde golpeamos estas dos variables con sus dimensiones, observamos que todos los valores son menores a 0,05. Entonces hay una relación. Quiere decir que la competencia de verificación de contenidos, así como cada una de sus dimensiones, se relaciona con el consumo de noticias. Van de la mano. Quiere decir, si el estudiante no consume noticias, por lo tanto, no lleva la teoría a la práctica, por lo tanto, y como la redundancia, no va a desarrollar la competencia de comprobación de contenidos. Esto es grave. Entonces, sigamos. Bien, conclusiones del estudio. Como les decía, hay relación entre la variable, entre las dos variables de estudio, como también entre la variable consumo de noticias con cada una de las dimensiones de la otra variable. También hemos encontrado un nivel medio para la variable consumo de noticias y para la variable competencia de verificación de contenidos. Situación de alarma, donde las facultades de periodismo o de ciencia de la comunicación deben evaluar sus planes curriculares. ¿Estarán de acuerdo o acorde que diga al siglo XXI? ¿No estarán viendo al enemigo que tienen, ese enemigo invisible que se llama red social, que difunde y va desplazando al periodista de su labor? Porque el profesional de ciencia de la comunicación está siendo desplazado por otro personaje llamado influencer, que difunde noticias, que pueden ser ciertas o no, pero está perdiendo su rol protagónico. Entonces, es obligación del estudiante, que tiene que aprender a verificar todos los medios noticiosos, toda la información posible. Tiene que conocer a profundidad lo que va a divulgar. Eso lo convierte en un investigador. Tiene que comprender el contenido que está consumiendo para detectar su falsedad. Tiene que actuar con profesionalismo ante cualquier contenido dudoso. Y ahí tiene que usar todas sus habilidades, todos sus hábitos, todas sus competencias periodísticas. Aparte, tiene que inferir en analizar las posibles consecuencias de la divulgación de un contenido malicioso, sintetizarlo y evaluar toda información que reciba. Bien, para cerrar mi investigación, hemos comprobado que el profesional de la carrera de periodismo tiene que exigirse a sus facultades cambios curriculares, cambios acordes al siglo XXI, porque se ha comprobado que no están desarrollándose con la competencia de verificación de contenidos para su profesión. Segundo, no están consumiendo noticias, no verifican las noticias, pueden divulgar contenido malicioso, dañino, perjudicial. Entonces, en la carrera de periodismo, los profesionales de esta hermosa carrera tienen un reto. Y ese reto va acompañado de las facultades de periodismo. Es importante adecuar las formaciones de todas las carreras al siglo XXI. Bien, gracias al personal de Gobernanza Universitaria por darme la oportunidad de compartir mi experiencia. Muchas gracias.